Hola, bienvenidos a Cuaderno Reciclado. Yo me llamo Marifer. Y bueno, para variar, hace rato que no me pasaba por aquí. De hecho, el último video que hice fue el de mis libros favoritos del año pasado, o sea, bueno, del 2024. Y ya no publiqué ningún otro video. Em, Les prometo que cada año tengo la intención de retomar este canal de manera constante, pero pues ahí por desorganización mía no lo he logrado, pero aquí estoy intentándolo de nuevo. Voy a hablar hoy de los mejores libros que leí en el 2025, que leí en total 13 libros. Yo sé que para estándares de lo que lee la gente aquí es un número bajo, pero yo estoy muy contenta porque de esos 13, 10 me gustaron mucho y son los que voy a comentar hoy. No voy a hacer como el top 10, los voy a comentar en el orden en el que los leí en el año, pero al final sí voy a decir cuáles fueron mis tres favoritos. Advierto que va a ser un video largo porque tengo mucho que decir de todos estos libros, así que igual y lo pueden administrar por partes. El primer libro que quiero mencionar es La Ilíada, que es uno de esos libros que era un reto para mí leerlo. Este de hecho lo empecé en septiembre del 2024, pero lo terminé hasta marzo del 2025. No era la primera vez que intentaba leerla. De hecho, lo había intentado por lo menos 3 veces antes. Y siempre llegaba un momento en el que, bueno, o no la terminaba o cuando la llegué a terminar, no entendía y me frustraba un poquito porque quería como ver esa grandeza de la cual todo el mundo habla cuando se refiere a este libro. Entonces decía como que no, algo debe estar mal. Algo no estoy haciendo bien porque no estoy entendiendo la Ilíada, que bueno, igual te puede no gustar y está bien. Pero creo que ahora la clave fue que llegué mejor preparada. Me di cuenta que, bueno, por lo menos esto me ayudó a mí. eh, para mí era necesario tener más contexto. Yo, la verdad, de mitología griega no sabía casi nada. Yo creo que en la escuela, no sé, a lo mejor en la secundaria, en alguna clase llegamos a ver un poquito de mitología griega, pero no, en mi experiencia no fue algo con lo que yo tuve mucho contacto. Así que no, pues no tenía ninguna referencia de, claro que a lo mejor los dioses más conocidos, no sé, Zeus, Atenea, Hera, ok, vi la película de Hércules, más o menos por ahí tenía una idea, pero no sabía muy bien de esta interacción entre los dioses y los humanos, los héroes, los titanes. No sabía muy bien toda esta, pues no conocía este mundo. Entonces lo que hice fue, ok, irme a leer sobre los personajes, o sea, leer libros sobre los personajes, ver documentales, ver videos en YouTube, escuchar podcasts. Tengo toda una lista de recursos que utilicé para acompañar este libro que me hicieron disfrutarlo inmensamente. De verdad que leer la Ilíada ha sido una de las experiencias más, no sé, más memorables en mi vida lectora. Es algo que siempre voy a recordar con mucho cariño y que estoy segura que voy a repetir. Es algo que fue muy difícil al principio porque leí la versión, esta edición de cátedra está en verso. Entonces para mí siento que era una dificultad adicional, pero una vez que te acostumbras y una vez que pasas ahí, hay bueno, un canto muy famoso, creo que es el segundo, en el que literal nada más te dicen todos los que fueron a la guerra y es una lista de personajes y de familias que está pesada para leer. Pero una vez pasando eso, no sé, algo hizo clic y estaba dentro de la historia y al final me conmovió mucho y me impresiona cómo una historia que tiene miles de años
puede seguir conmoviéndonos. Así que valió totalmente la pena el intentar leerla una cuarta vez. Para mí la cuarta fue la vencida y sí, me encantó. Si me organizo bien, el siguiente video que haga, quiero hacerlo sobre mi experiencia leyendo la Ilíada, no propiamente una reseña, porque no creo que tenga nada nuevo que decir, pero a lo mejor puedo compartir por ahí todos los recursos que utilicé para llegar a leerla mejor preparada y que eso me permitió disfrutarla tanto. Después leí Ampliación del campo de batalla de Michel Houellebecq. Este libro lo saqué de la biblioteca, así que voy a dejar una imagen por aquí, pero sí pienso comprarlo porque me gustó mucho. La verdad, antes de leer este libro, que de hecho es su primera novela, no sabía mucho del autor, solo sabía que es una figura polémica, pero no era alguien a quien tenía como prioridad acercarme a su literatura. Pero fue después de ver una reseña del canal de No Solo Clásicos de Marta, que me gustan mucho sus videos. Hizo una reseña sobre este libro y creo que también aparte habló de él como en su top del año y me llamó mucho la atención. Entonces, bueno, ya decidí leerlo. Y siento que, bueno, cuando empecé a leerlo, sentí que estaba confirmando mis sospechas. Yo sentí que era un autor que no me iba a gustar. Y bueno, en esta novela conocemos a un hombre de 30 años que, bueno, tiene una vida normal, cómoda, o sea, tiene un buen trabajo, gana bien, pero tiene una visión muy desoladora de la vida. Es muy melancólico y también a veces muy cínico y también incluso apático. Y sobre todo habla del poco éxito que tiene con las mujeres. Entonces, aunque era un personaje que me caía mal en muchos momentos, también me hacía reflexionar mucho. Y para mí esa visión tan pesimista de la vida, bueno, venía de su desconexión, su aislamiento. Y es una mirada que no le puedo reprochar porque no es para nada ajena ni irreal, porque cómo no nos va a sonar si pensamos en el estado del mundo actualmente. Por lo que he escuchado, leído, Houellebecq se especializa en este tipo de libros muy deprimentes, muy pesimistas. Bueno, no sé si pesimistas, pero por lo menos deprimentes. Y para mí este libro fue eso, como explorar ese lado más pesimista que todos tenemos, pero que al mismo tiempo puede llegar a ser reconfortante de alguna extraña manera. A mí me encantan este tipo de libros que exploran la vida interior de alguien. Y para mí, no sé, leer este libro, yo lo describí algo así como The Catcher in the Rye, pero a la francesa y como para el siglo XXI. Que el libro es de los 90, pero pues sí tiene una visión más contemporánea, ¿no? Entonces, algo así me pareció y claro que dije, ok, sí tengo que seguir leyendo los libros de este autor, aunque claro que los tengo que dosificar porque pues, también leer tanto libro así deprimente eh, puede no ser tan bueno. Después leí El túnel de Ernesto Sábato, continuando con esta tendencia de personajes con una vida interior muy intensa. La novela narra la historia de Juan Pablo Castel, un pintor que desde el inicio de la novela nos anuncia que es el responsable del asesinato de María Iribarne. A partir de ahí procede a explicarnos cómo llegó hasta ese punto y toda la novela está contada desde su punto de vista, así que nunca estamos del todo seguros si nos está contando la verdad o una media verdad,
o a lo mejor hay algo por ahí que sea alguna distorsión de su mente. Creo que así como el libro de Houellebecq, este libro también está lleno de verdades incómodas sobre el lado más oscuro de la humanidad. Y leer este libro también es como dar rienda a ese lado pesimista que creo que todos tenemos. Que Juan Pablo Castel tiene algo de locura, creo que queda claro. Y hasta cierto punto puedo empatizar, porque creo que en temas de amor y desamor, sí a veces uno se vuelve un poquito loco. Pero entonces es ver cómo, ok, ¿qué pasaría si das rienda suelta a esa locura? Siento que estos dos libros, de nuevo hablando de ampliación del campo de batalla y de El túnel, nos dan permiso para explorar la locura y el pesimismo de maneras distintas. Siento que, por ejemplo, en El túnel, pues sí hay una trama como muy bien definida, mientras que en el de Houellebecq la trama no es lo más importante, ¿no? Leí uno después del otro y siento que tenían cosas en común. Si ven que volteo un poquito para acá, es que tengo aquí mis apuntes para tratar de ser un poquito más elocuente aquí al hablar. Pero bueno, también leer estos dos libros tan seguidos me hizo pensar que es este tipo de libros donde lees desde el punto de vista del personaje, que estás dentro de su cabeza, estás en sus pensamientos. Me hace pensar que pues todos somos así, ¿no? Todos vivimos en nuestros pensamientos, pero a veces pasar demasiado tiempo ahí no es lo más sano. O al menos lo más sano sería tratar de encontrar algún tipo de equilibrio, ¿no? Porque sí vivimos en un mundo en el que hay mucho mal y mucho sufrimiento, y es un tema que sale a relucir en varios de los libros que leí el año pasado. Y creo que una de las mejores formas para contrarrestar esta desolación es sentir que no estás solo, ¿no? Y en estos dos libros también lo vemos, ¿no? Los personajes, sus momentos más felices eran cuando estaban con otra persona. Y con esto no quiero decir que uno no pueda ser feliz en soledad, ¿no? Yo creo que esa debe de ser también una de nuestras metas, ¿no? Cómo ser feliz eh, aún sin tener ese apoyo, pero sí lo hace más fácil. Y de hecho creo que a todos los que nos gusta leer sabemos eso, ¿no? Sabemos que claro que es posible ser feliz estando solos, pero el problema es cuando esa soledad no es elegida, ¿no? Entonces, creo que es algo que representan bien estos dos libros. Y ya como última reflexión, creo que estos autores y los personajes que crean no son pesimistas o melancólicos porque desprecien a la humanidad, sino al contrario, a lo mejor es por una decepción de saber de lo que somos capaces y frustrarnos al ver cómo seguimos cayendo en los errores más banales, más estúpidos, una y otra vez. Y bueno, sobre decir que El túnel también me encantó. Es lo primero que leo de Ernesto Sábato y no va a ser lo último. De hecho, justo después de que leí El túnel me obsesioné un poquito y vi una entrevista que está en YouTube, una entrevista con él, que me encantó. Me parece una persona muy brillante y muy interesante. Entonces sí, espero leer más libros suyos próximamente. El siguiente libro que leí fue Intermezzo de Sally Rooney. Sally Rooney es una autora irlandesa contemporánea muy popular. Cada vez que sale uno de sus libros es así como el evento literario del año. Y bueno, esta es su cuarta novela y ya he leído todos sus libros. El primero que leí, y los he leído en orden, el primero que leí fue el de Conversaciones con amigos. Después leí Gente normal.
Y su tercero, que se llama en español, ¿Dónde estás, mundo bello? Entonces yo sí soy fan. Y habiendo leído estos 3 libros, mi favorito sigue siendo el primero, Conversaciones con amigos. Pero Intermezzo, que aunque no esperaba, no sé, siento que la sinopsis no me atrajo mucho, pero quizás Intermezzo sea ahora mi favorito o por lo menos esté empatado con Conversaciones con amigos. Yo siempre digo que en los libros de Sally Rooney no hay gran trama, pero para mí lo valioso son las conversaciones que tienen los personajes. Siempre son personajes que están así como en sus 20s, 30s, así que creo que también soy parte del público idóneo para este tipo de novelas. Pero sí, son muchas conversaciones, o sea, hay mucho diálogo, mucho monólogo interno. En Intermezzo, la historia se centra en 2 hermanos, Peter y Ivan, y empieza la historia justo después de que muere su padre después de una enfermedad. Los hermanos son muy diferentes. Peter es el mayor y bueno, aparte tiene una gran diferencia de edad. Tienen creo que como 10 años 10 o 12 años de diferencia de edad. Peter el mayor es percibido como alguien muy exitoso, o sea, es muy inteligente, tiene buen trabajo, tiene su departamento, es muy carismático, no tiene problemas para socializar ni para tener pareja. Mientras que Ivan es alguien, tiene una personalidad más introvertida, es más tímido, es un poco torpe socialmente, pero también es muy inteligente. De hecho, es casi así como un genio del ajedrez y se dedica a eso semiprofesionalmente. El título hace referencia a una jugada de ajedrez que implica hacer un movimiento inesperado que cambia el curso del juego. Y bueno, esto es lo que vemos en los personajes de Intermezzo, ¿no? No solo de los hermanos, sino de los demás personajes. Vemos cómo toman decisiones inesperadas o extrañas en algunas ocasiones y cómo eso hace que ellos cambien o que su forma de ver las cosas, de pensar, cambie. Pero siempre al tomar estas decisiones está esta constante batalla mental entre dejarse llevar, vivir el momento, pero también pensar que en algún momento tendrán que lidiar con las consecuencias. Entonces en la novela seguimos la vida de estos 2 hermanos, como dije, justo después de que muere su padre, y que por esto están intentando reconectar porque habían estado distanciados. Entonces vemos este intento de reconectar, vemos cómo cada uno a su manera está procesando el duelo, pero también lo seguimos en sus vidas separadas. Peter se encuentra en una especie de triángulo amoroso entre quien fue el amor de su vida, su novia de toda la vida, y una nueva mujer con la que empieza algo que al parecer es como más casual. Y por otra parte, Ivan se embarca en la que se convierte en su primera relación romántica adulta con una mujer mayor que él. En Intermezzo, y yo diría que en todas las novelas de Sally Rooney, las relaciones románticas tienen un papel central. Y en esta ocasión me hizo pensar sobre todo en cómo las relaciones nos brindan felicidad, claro, pero también cómo influyen en nuestro entorno y cómo son vistas por fuera y qué tanto nos importa cómo son vistas por fuera. Las conversaciones, los monólogos internos, las acciones están llenas de ambigüedades y de contradicciones que creo que son muy humanas y muy reales. Sin embargo, el final a mí no me encantó. Siento que se fue más como a, no sé, como una fantasía, tal vez. O no me pareció una resolución tan realista,
pero creo que eso también depende de ti y del tipo de historia que te gusta. Siento que los libros de Sally Rooney funcionan perfectamente si quieres leer algo más superficial, más entretenido, pero también ofrecen profundidad si la buscas. Y creo que a lo mejor ahí esta es parte de su éxito. También me gusta mucho la manera en la que escribe, siento que se preocupa por la estética. Y en esta novela, que creo que no me había tocado en las anteriores, incluso empieza a experimentar con otros estilos, ¿no? Por ejemplo, cada capítulo, casi todos están desde el punto de vista de Peter o Ivan y cambia el estilo. Por ejemplo, con Peter es un estilo más flujo de conciencia que sirve para explicar cómo es ese personaje, no queda con su personalidad. Y por último, en general me gustan mucho las novelas de Sally Rooney porque me hacen sentir acompañada, siento que, bueno, expresa puntos de vista que son afines conmigo y que también conectan con mi experiencia y siempre me dejan pensando en algo y creo que ahí puede variar los temas que conecten más contigo, ¿no? Por ejemplo, veía una reseña de este libro la que hablaban mucho del duelo, como esta novela habla sobre el duelo, que es verdad, porque hay duelo no solo por la muerte del padre de estos dos hermanos, pero también hay pérdidas de otro tipo, de otros personajes en esta historia. Pero a mí me hizo reflexionar sobre todo en lo, no sé si decir valientes o ingenuos que somos al embarcarnos en relaciones románticas y cómo quizás tendemos a sobreestimar nuestra madurez emocional y también cómo muchas veces gran parte del sufrimiento de que una relación no funcione es la diferencia de expectativas. Pero bueno, sí, son temas en los cuales sobre todo estuve pensando mucho el año pasado, así que creo que hasta me dio un poquito de catarsis este libro. Así que por si queda alguna duda, me gustó mucho este libro y lo recomiendo mucho. El siguiente libro que leí se llama Contra la perfección, la ética en la era de la ingeniería genética del filósofo estadounidense Michael J. Sandel. Este autor lo tenía en la mira desde hace tiempo, pero sobre todo por otro de sus libros que se llama La tiranía del mérito, que también he visto muy recomendado. Y también tiene otro libro muy conocido que creo que se llama Justicia, que salió después de, o se basa en un curso, una clase que daba en Yale, que de hecho está disponible en YouTube. Igual voy a poner el link por si a alguien le interesa. Todavía no lo he visto, pero es algo de esas cosas que guardas y que algún día voy a ver. Una de las razones principales por las cuales decidí leer este libro, aparte de que es un tema que me parece interesante, es porque actualmente, como parte de mi trabajo, estoy dando clases. Doy clases en la carrera de Ingeniería Industrial y una de las materias que me toca dar se llama Tópicos de Ingeniería Industrial, en donde se presta más a hablar como de, no sé, qué es la carrera, para qué, y se da al final, entonces es un poquito, yo la veo como para ver así como para qué estudié esto. Y también todas las posibilidades que tiene, ¿no? Pero bueno, hay un tema que vemos que se llama ética en la ingeniería. em, y bueno, como hablamos de estos temas a futuro, como a lo mejor, no sé, cosas de inteligencia artificial, computación cuántica, ingeniería genética, pensé que podía ayudarme para discusiones en clase y siento que sí, me dio muy buenas ideas. Me gustó mucho este libro, en especial porque creo que la idea central que plantea es la necesidad de matizar las discusiones. Este verbo que no es nada popular en nuestros días que son más de todo o nada, cuando no.
lo que necesitamos más es precisamente esto, matizar. En el caso de la ingeniería genética, plantea aquí, ¿no? Hay personas que piensan que es lo peor que nos puede pasar, eh, por ejemplo, con esta idea de los bebés de diseño y cómo esto va a generar más desigualdad. Y por otra parte, hay quienes dicen que la ingeniería genética va a ser lo máximo porque vamos a poder curar todas las enfermedades. Entonces, bueno, aquí lo que el autor plantea es que pues no va a ser una u otra, van a ser ambas al mismo tiempo. La ingeniería genética va a traer beneficios increíbles para la humanidad, pero al mismo tiempo riesgos profundos. Ya el título del libro, Contra la Perfección, da una pista de la postura de Sandel en relación a que, claro que es muy positivo usar la ingeniería genética para curar, pero ¿dónde trazamos esa línea de lo que no es deseable? Y cómo esto puede reflejar nuestros instintos, actitudes y opiniones más intolerantes. Y aquí, claro, Sandel, como buen filósofo, nos plantea más preguntas de las que responde, pero siempre desde un ejercicio racional y lógico que nos obliga a detenernos y ver lo que para nosotros es aceptable o no, y cómo eso puede no ser congruente y puede, bueno, y revela nuestros sesgos. Y esta discusión nos lleva a reflexionar si es que existe un ideal y quién decide cuál es el ideal y qué dice de nosotros el querer conformarnos a este ideal o no, o perseguir este ideal o no. Aquí Sandel reflexiona cómo esta búsqueda de la perfección refleja una necesidad insaciable e inalcanzable de control y cómo esta lógica, consciente o inconscientemente, nos orilla a rechazar lo diferente porque no es lo ideal. ¿Cómo podemos desarrollar empatía, tolerancia, cosas que necesitamos para funcionar como comunidad, como sociedad, si rechazamos lo otro, lo diferente? De nuevo, si pudiera resumir la idea de este libro es cómo revelarnos ante esta forma binaria, dualista de ver las cosas, cómo el exceso de dicotomías, de temas que son sumamente complejos, no nos hace ningún bien porque la realidad es compleja y está llena de matices, entonces tenemos que aprender a pensar en matices, aunque ahorita eso no esté de moda. Muy, muy, muy recomendable este libro. El siguiente libro que leí es Pequeñas Cosas como Estas, creo que se llama en español, Small Things Like These en inglés, de Claire Keegan, que es una autora irlandesa. Ya antes había escuchado mucho de este libro y también porque creo que el año pasado o antepasado hubo una adaptación al cine con el actor Cillian Murphy, más conocido tal vez por la película de Oppenheimer. La historia se desarrolla en Irlanda en los años 80 y bueno, por el contexto sabemos que es cuando existían estos lugares llamados las lavanderías de la Magdalena, que eran unos conventos católicos en los cuales recibían a muchachas, entre comillas, problemáticas o que estaban embarazadas siendo muy jóvenes. Y bueno, se sabía que las usaban prácticamente como esclavas y recibían mucho maltrato. En esta novela, el protagonista es un padre de familia, es un padre de 4 hijas, que vive una vida sencilla, rutinaria, no les hace falta nada, pero tampoco viven en abundancia. Él es un comerciante de carbón y en una entrega de carbón a uno de estos conventos presencia algo que lo impacta mucho y
tiene una crisis de conciencia. Entonces, en esta novela, que de hecho es muy corta, vemos este debate entre hacer algo o quedarse callado. Este libro muestra con mucha claridad cómo todos los días suceden cosas profundamente injustas, presenciamos estas cosas y cómo a veces lo más fácil es hacernos de la vista gorda. No necesariamente por maldad o porque no queramos hacer algo, sino porque se requiere de mucho valor el ir en contra de algo o alguien con mucho poder, representado en este caso por la Iglesia Católica, sobre todo en esa época en Irlanda. El protagonista se hace preguntas que creo que cualquier persona con un poquito de decencia y empatía se haría, del estilo de debo hacer algo aunque me cueste, aunque me pueda afectar a mí, a mi familia, y tal vez si no hago nada, nadie me va a juzgar, al contrario, todo el mundo lo entendería, pero ¿qué voy a pensar yo de mí mismo? Empecé este libro una tarde de sábado y lo terminé la mañana siguiente, la mañana del domingo. Creo que en muy pocas páginas logra que empatices con el personaje principal y con la situación. Además, él tiene una conexión con esto por algo en su pasado que se explica después, lo cual hace todo esto aún más personal. Entonces, este libro habla sobre cómo lo más fácil es ignorar lo que está mal, pero cómo le haces para no hacer nada cuando ya lo viste, cuando lo viviste, ¿no? Creo que aquí se retrata de manera muy sutil cómo coexisten la bondad y la maldad todos los días y cómo le hacemos para continuar viviendo con ellas. La película, por cierto, también es muy buena y me pareció igual de sutil que la novela. El siguiente libro que leí fue el de Hamnet de Maggie O'Farrell. Otro libro que ya cuenta también con su adaptación al cine. De hecho, si todo sale bien, al ratito voy a ir a verla. Y tengo muchas ganas de verla porque he escuchado que, bueno, he visto muy buenas reseñas. Y bueno, este libro es muy popular, ya mucha gente lo ha leído. Pero si no conocen la trama, bueno, se enfoca aquí en, aunque nunca se menciona el nombre de William Shakespeare, sabemos que se habla de su familia, ¿no? De manera novelada. Y se enfoca sobre todo en el que debió haber sido el momento más doloroso de esta familia, que fue la muerte de uno de los hijos a los 11 años, un hijo llamado Hamnet. Vemos la historia de cómo empieza esta familia desde que se conocen William Shakespeare y su esposa Anne Hathaway, o Agnes, que es como le llama aquí en este libro. Y también vemos todo lo que transcurre hasta la muerte de Hamnet. De hecho, si hay un personaje principal en esta novela es Agnes. Esta novela se enfoca mucho en ella, que tiene sentido porque llega un momento en la novela en el que William Shakespeare se va a Londres por trabajo y ella es la que se queda a cargo de la casa, de los niños. Agnes es un personaje fascinante, aunque en realidad se tiene muy poca información sobre ella. Aquí la autora nos invita a pensar que ella también debe haber sido una persona formidable. Nos invita a pensar cómo es que esta mujer, que de hecho tenía una posición económica más acomodada, por qué se fijó en William Shakespeare, que de hecho también era menor que ella. Y otra de las ideas es que sugiere esta conexión pues trágica y especial entre Shakespeare, bueno, entre la vida de Shakespeare y sus obras, especialmente la obra de Hamlet, porque explica aquí que Hamlet y Hamnet se utilizaban indistintamente, aunque no se sabe la causa real de la muerte de Hamlet, se tiene una idea.
Y aquí también la autora plantea que de ser así, revelaría algo pues muy conmovedor acerca de Shakespeare, porque es una enfermedad que estaba muy presente en su época, pero que nunca estuvo presente en ninguna de sus obras, y que quizás era porque hablar de ella era un recuerdo demasiado doloroso. La forma de escribir de Maggie O'Farrell es muy visual, muy sensorial, y a través de ella hace una gran reflexión sobre el duelo, sobre cómo continuar viviendo después de que pasa lo peor que te puedes imaginar. No tengo nada nuevo que decir, me ha gustado tanto como creo que la mayoría, y también la recomiendo mucho. Después leí un cuento que se llama Give It Hill de Bram Stoker. Compré este cuento en una librería en el centro de Dublín que se llama, y probablemente la estoy pronunciando mal, pero se llama Hodges Figgis, y fue fundada en 1768, lo cual me pareció muy impresionante. Y bueno, estando ahí, claro que quería comprar algo de uno de los autores irlandeses más celebrados. La obra más conocida de este autor, claro que es Drácula. Ese libro lo leí hace más o menos como 10 años. Y recuerdo que me pareció un poquito denso. No recuerdo que me haya gustado mucho, aunque sí me dan ganas de volverlo a leer. Y bueno, este cuento lo escribió antes de Drácula, pero de hecho fue descubierto hace poco, creo que como en el 2023. Y aquí, bueno, es un libro muy corto y el cuento es apenas unas páginas, pero viene como un poco de biografía de Bram Stoker, pero también la historia de cómo encontraron este cuento hasta hace nada. Lo más memorable de este cuento para mí es la atmósfera. Sale aquí algo, bueno, salen vampiros o algo parecido a vampiros, pero en este caso se trata de niños, lo cual creo que lo hace todavía más espeluznante. Y me pareció un buen cuento, muy efectivo, que te deja con una sensación muy inquietante. El siguiente libro que leí fue una relectura y es Frankenstein de Mary Shelley. Claro que lo releí porque, bueno, por la película de Guillermo del Toro. Este libro lo leí más o menos, creo que al mismo tiempo que leí Drácula. Y al contrario, en este libro sí tengo un recuerdo muy vívido de cuánto lo disfruté. Y sobre todo que creo que hasta la fecha ningún otro libro me ha transmitido esa sensación de soledad como la de el monstruo en esta historia. Aunque Frankenstein es conocido por ser una historia de terror, en realidad no lo es así como en el sentido estricto de la palabra. Es mucho más una historia filosófica. Y me sigue impresionando que Mary Shelley empezó a escribir esta historia cuando tenía 18 años, aunque creo que ella no era la adolescente promedio, porque bueno, sus papás eran intelectuales y igual, aunque su madre murió muy joven, pues su padre bueno, ella estaba presente en todas esas reuniones con intelectuales que tenía su padre. La novela tiene muchos temas. Algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, la investigación o la exploración por aras de la exploración misma, sin detenernos a pensar en las consecuencias. La idea de creernos más sabios de lo que realmente somos, y de ese deseo de controlarlo todo, con esas ansias tan humanas por aprender y por entender el mundo. Pero al mismo tiempo también el libro reflexiona mucho sobre el duelo, sobre la relación entre padres e hijos, y sobre la negligencia
de los padres en relación a los hijos. Esta relación de padres e hijos se ha interpretado de manera más amplia como entre un creador y su creación, sobre todo porque en la novela se menciona el libro de El Paraíso Perdido, que yo no he leído, pero sé que es un poema con temas bíblicos. Creo que también la novela plantea la idea de que los monstruos o gente que hace cosas terribles no nacen, sino que es el entorno el que influye en que lleguen a hacer cosas detestables, que no nacemos buenos ni malos, y sostiene esta tensión constante y eterna, que los seres humanos somos capaces de la más grandiosa benevolencia y al mismo tiempo de lo más ruin y despreciable. Siempre lo he recordado como uno de mis libros favoritos y con esta relectura lo confirmé. También debo decir que a mí la adaptación de Guillermo del Toro me gustó mucho. Sí le hace cambios a la historia, que bueno, ya ahí depende de gustos, ¿no? Hay gente que le gusta que se haga exactamente lo que dice en la novela. Yo creo que soy más partidaria de que puedas hacer cambios. Que bueno, que tengan algo de sentido y pues he visto varias entrevistas con Guillermo del Toro y dice que claro, pues él es un gran lector, entonces se enfocó en los temas en los que conectaba más, ¿no? Que conectaban más con su experiencia, que para mí tiene muchísimo sentido. Creo que lo importante de la película es que logra transmitir de nuevo esa soledad de la criatura y que tengas compasión eh, por el monstruo de Frankenstein. Claro que la novela para mí es mucho más devastadora que la película y creo que también a su manera la película aporta cosas que sería difícil transmitir en texto, ¿no? Por ejemplo, una de mis partes favoritas de la novela es el momento en el que uno de los personajes posa su mano sobre la cabeza del monstruo, de la criatura, y después de ese momento se repite, pero con otro personaje. Es un gesto muy pequeño, pero al mismo tiempo muy tierno y muy conmovedor. Y finalmente leí La Era de la Revancha de Andrea Rizzi. Este es un ensayo que fue publicado a principios del 2025 y es un ensayo como de geopolítica actual. Básicamente aquí el autor, que es un periodista, nos explica a grandes rasgos, porque es un libro corto, qué es lo que está pasando en todas las regiones del mundo y cómo están cambiando las dinámicas de poder. Es un análisis muy conciso, yo diría que es como un brochazo a lo que está pasando, pero que sirve muy bien, sobre todo a manera de introducción, porque es imposible saber lo que está pasando en todo momento, eh, en todo el mundo, ¿no? Yo intento mantenerme al día con las noticias, pero aquí descubrí cosas que no sabía que habían pasado, que estaban pasando. Andrea Rizzi es un periodista italiano que trabaja como corresponsal para El País y para explicar bueno, todo lo que está pasando divide al mundo en estas como tres zonas que se utilizan, ¿no? Que serían como Occidente, que es más Estados Unidos, Europa, como los países ricos, Oriente, que sería China, Rusia, o sea, a lo mejor el Medio Oriente, y la tercera zona que es el sur global, que ahí estamos Latinoamérica, África, el sur de Asia, países que en otro momento se les llamaba como en vías de desarrollo o algo así. Una de las ideas centrales de este libro y una de las ideas con las que empieza este ensayo es que la potencia hegemónica actual,
que sería Estados Unidos, es un imperio que está en declive. Este declive va a generar un vacío, y ¿quién va a llenar ese vacío, no? Entonces ahí, o sea, lo más probable, bueno, el país que desde hace rato se supone que va a superar a Estados Unidos es China. Entonces habla un poquito de la diferencia de los valores de Occidente y de Oriente. Siento que es un tema difícil de plantear porque claro que una cosa son los valores que se dicen y otros los que se hacen, ¿no? Y me gusta aquí que el autor hace énfasis en que los valores de Occidente, que son valores de democracia, derechos humanos, claro que nos han traído muchos beneficios, pero también han dejado mucho que desear en muchas ocasiones, ¿no? Y ha habido muchas incongruencias y contradicciones. Por el otro lado, valores que vienen de potencias de Oriente, pues ahí sí no queda duda que son valores que tienen que ver más con autoritarismo y no mucha prioridad hacia los derechos humanos, ¿no? Entonces, a lo mejor son más congruentes, pero eso no es tan bueno. El título del libro, La Era de la Revancha, hace alusión a este discurso que escuchamos hoy de muchas figuras autoritarias y populistas que prometen regresar a algo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor Rusia, que promete regresar a esta grandeza imperial, o China también, o acá lo que está pasando en Estados Unidos con los republicanos que prometen regresar a un pasado que supuestamente era mejor, que se refiere sobre todo a regresar a cierto estado socioeconómico para ciertos sectores de la población. Es una narrativa de resentimiento, de revancha y de ajuste de cuentas. Yo creo que basta escuchar el discurso vengativo, divisorio y descarado de nuestros líderes. Y hablo en general porque de verdad no sé si hay alguna parte del mundo en el que estén bien las cosas. Díganme si por sus lugares están bien. Pero basta escuchar este tipo de discursos para confirmar que sí, el sentimiento primordial de nuestros tiempos es el resentimiento. Es un libro que subrayé muchísimo, de hecho empecé a leerlo de nuevo porque quiero hacerlo con detenimiento. Al ser tan corto, no profundiza en muchas cosas, entonces avienta eventos y nombres que a veces conozco y a veces no. Entonces creo que sí vale la pena leer esto con atención. Y bueno, como decía, yo procuro leer las noticias todos los días. No sé si lo recomiendo porque es algo muy deprimente. No importa dónde se mire, el panorama no es alentador. Por eso me gustó especialmente el cierre de este libro. Si nos preguntamos qué podemos hacer, por dónde podemos empezar, el autor propone algo que no es sencillo, pero sí alcanzable, y eso es desarrollar nuestro pensamiento crítico. ¿Y por qué es importante? Porque si no nos informamos sobre lo que está pasando, si no cuestionamos, si no indagamos, el gobierno y las personas con poder no van a hacer nada porque no tendrán ningún incentivo. El autor cierra citando una frase de Las ciudades invisibles de Italo Calvino, un libro que no he leído, pero que ahora tengo muchas ganas de leer. Y les voy a leer rápidamente esta frase. El infierno de los vivos no es algo por venir. Si hay uno, es el que ya existe aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos.
aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacer que dure y darle espacio. Para mí leer es un intento de buscar lo que no es infierno en medio del infierno. Al final esto es un ensayo, es un punto de vista, pero ayuda mucho que al final vienen todas las referencias bibliográficas que utilizó y la verdad están llenas de autores que he leído y me gustan o que tengo la intención de leer. Así que creo que es un punto de vista bien informado. Y por último, mi top 3 de lecturas, que más que los 3 mejores libros o mis 3 favoritos, para mí fueron las 3 experiencias, mi top 3 de experiencias lectoras en el 2025. En tercer lugar, voy a poner a La Era de la Revancha de Andrea Rizzi, el último libro que leí en el año, porque me parece un resumen excelente de lo que está pasando en el mundo y también una invitación a mantenerse informados y no mirar hacia otro lado. En segundo lugar, voy a poner a Intermezzo de Sally Rooney, que para mí fue uno de esos casos de leer el libro correcto en el momento correcto. Fue un libro que me acompañó, me reconfortó y conectó conmigo de una manera muy personal. Y en primer lugar, no podía ser otro que La Ilíada, uno de mis mayores retos hasta ahora, pero que ha sido, como dije al principio del video, una de las mejores experiencias lectoras de mi vida. Espero pronto hacer el video en donde, como dije, voy a comentar ahí todos los recursos que utilicé. Si leer la Ilíada es algo que te intimida, como me intimidaba a mí, tal vez te pueda servir ese video. En general, siento que mi año de lectura refleja muy bien lo que fue el 2025 para mí. Fue un año de mucha reflexión y sobre todo de mucho esfuerzo consciente por no caer en la desesperanza. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por acompañarme en este viaje emocional lector del 2025 y espero nos veamos pronto. Bye.